Hi everyone, welcome back to my channel. So today you guys, I'm so excited because as I told you guys, I've been working on this project on, interviewing people from different cultures and backgrounds and seeing what the beauty standards are like. So I actually had a conversation with one of my friends from Spain. Woo! I'm so excited. So you guys are gonna see a Zoom call that we had and just chatting about what some of the beauty standards are in Spain and how that compares to some of the beauty standards that we have here in North America. I've always been interested in how different cultures and different backgrounds can maybe shape the way that we think or see how it has affected us as we grow up in terms of our perspectives or how we see things, particularly for beauty and fashion and things like that, how we see certain things as more attractive. And I wanted to explore that and see different thoughts, different cultures, different backgrounds, and just really gather how people see the world in terms of beauty and fashion. And I wanted to share that with you guys. Just so you guys know, the conversation that we had is in Spanish and there will be subtitles. So if you need that, go ahead and put them on. Para los que hablan español, pues bienvenidos a mi canal una vez más. Sé que llevo mucho tiempo sin hablar en español, pero bueno, estoy aquí intentando hablar en español de nuevo. Y nada, que disfrutéis de la conversación y espero que me entendáis. Alright, so I'm gonna go ahead and jump right into it. I hope that you guys like it. Ok, cuéntanos de ti, ¿vale? Vale, bueno, pues mi nombre es Diana, tengo 22 años y ahora mismo soy estudiante y también estoy trabajando en el sector financiero. Y bueno, pues yo nací en Rumanía, pero vine a vivir a España cuando tenía entre 6 y 8 años, la verdad que no me acuerdo exactamente. Así que puedo decir que he vivido la mayor parte de mi vida en España y estoy muy influenciada por la cultura española. Qué bien. ¿Y de qué parte de España eres? Estoy en Madrid ahora mismo. Siempre he vivido en Madrid, aunque he viajado por casi toda España. Qué bien. Así que sabes muy bien los estándares de belleza allí en España, ¿que sí? Sí, yo creo que sí, sin duda. ¿Cuáles son los estándares de belleza para la mujer en España? Ok, depende mucho, obviamente, de los gustos personales de cada persona, pero creo que diría que se prefiere en general, incluso las mujeres prefieren un estilo más natural para ellas mismas, para arreglarse y para... Es un estilo elegante, pero sin perder la naturalidad. Y siempre tratan como de ensalzar sus rasgos y su belleza sin exagerarlo, sin cambiar sus rasgos, sin que sea algo muy, como digo, muy evidente en la primera vista. ¿Cuáles son los rasgos que se prefieren? Pues a nivel físico diría que el pelo oscuro, los ojos grandes y de color oscuro también. Gustan, obviamente también creo que gustan bastante los ojos claros, pero la mayoría de mis amigos o familiares hombres con los que he hablado les gusta mucho los ojos como marrones y grandes aquí en España. Y los labios gruesos, y creo que en cuanto a cuerpo, pues las mujeres españolas son como estatura media bajita. En Europa pues usamos el sistema métrico, así que como 1,60 m, 1,65 m más o menos. Vale. Como las modelos, ¿no? Bueno, no tanto. Las modelos son más altas, son como 1,70 o 1,80. Sí, pero casi, ¿me entiendes? Sí. Pero los ojos grandes y la verdad es que me parece curioso porque aquí cuando decimos de ojos bonitos siempre pensamos en ojos claros, pero has dicho que ahí pues a los hombres, ¿no? Les gustan más los ojos. Sí,
es algo que he notado realmente. Y creo que es también porque, ah, pues, las mujeres españolas en general tienen más los ojos marrones, Sí. pero lo que más destaca es la forma del ojo, no tanto el color. Vale, vale. Entonces, Y, ¿quién? ¿perdón? ¿Cómo quién? La forma de los ojos. Como por ejemplo, ¿tienes en tu mente a Penélope Cruz? ¿Sí? Pues ella yo creo que es un ejemplo perfecto de esa mirada como grande, con ojos oscuros. Creo que ella es un ejemplo muy, muy bueno. Sí, es muy bonita, ¿eh? Sí. Y con ojos claros, seguramente no la conozcas porque es conocida en España, pero fuera no creo. Es una periodista que se llama Sara Carbonero. Ella No, tiene los ojos, ella tiene los ojos muy grandes, pero verdes. Ella es como reconocida en toda España por esos ojos grandes y verdes que tiene y por los labios gruesos. tienes que pasarme una foto para que... Vale. Sí, creo que ella también refleja bastante bien como la belleza española, pero sí con eso, con ese factor de ojos claros. Luego, pues, otras mujeres así pueden ser Eva González, es también muy famosa en España. Vale, ¿es actriz? Creo que sí, no estoy segura. Creo que Vale. sí. Yo la reconozco la conozco porque igual es una de estas mujeres que casi todo el mundo en España la reconoce porque es una mujer muy atractiva. ¿Y crees que con las celebrities, Sí, celebridades. con las celebridades que has mencionado, crees que encajan los estándares de belleza en España? Sí, completamente. Todo. Am, Hombre, yo creo que casi todo, porque Casi. todas, sí, ¿En qué porque sentido? todas tienen en común como el pelo, bueno, sí, el pelo como oscuro, la piel también como en tono neutro, más bien como bronceado, Vale. los ojos grandes, como una forma de la cara como más ovalada, que yo creo que también eso gusta mucho aquí. Y creo que todas sí que siguen más o menos el mismo patrón y es algo que es el tipo de belleza que yo creo que más se aprecia aquí. Dale. Espérate que tengo que burp. Tengo que... Ok, ya me ha salido, perdón. Ya has contestado la segunda pregunta. Qué bien. Así que, quería preguntarte en cuanto al maquillaje. ¿Cómo es en España? O sea, no sé si un maquillaje más natural es algo común o si queréis el maquillaje un poco más glam, lo que decimos aquí. Um, ok, creo que definitivamente te diría que un maquillaje más natural. Es muy poco común ver por la calle, cada vez más, he de admitirlo, pero en general es muy poco común ver a chicas por la calle con un maquillaje como full, como muy glamuroso, como de estos maquillajes que tienes que estar como una hora o una hora y media haciéndolos y como los mínimos detalles, ¿no? Creo que aquí uh, en general las chicas o las mujeres somos más, ok, me voy a aplicar como 2 o 3 productos, como un poco de corrector para las ojeras o los granitos, el rímel, por lo que te decía antes, las españolas en general tienen unas pestañas muy bonitas, muy largas. Sí, es verdad. Y, y les gusta mucho resaltarlo con rímel. Yo te diría que rímel es como un imprescindible, pero no las pestañas, no tanto las pestañas falsas, sino solo el rímel. Aunque sean naturales, Ok, es que para nosotros, ¿vale? si dices pestañas falsas, ya no es natural. No, o sea, Entiendo. no pueden ir juntas. Porque como pestañas falsas, no sé, a lo mejor accesorios así como
o extensiones de pelo y todo esto, aunque se vea natural, para nosotros ya no es natural. El momento en el que estás usando como pestañas falsas, ya no se ve natural. ¿Se nota si alguien está llevando pestañas falsas? Claro, yo creo que en general sí se puede notar. Obviamente si es muy natural y muy sutil y no te fijas, no lo notas, pero es que no es un accesorio o no es como algo muy común que me voy a aplicar pestañas. Creo que solo se hace en las ocasiones especiales, a lo mejor la graduación de la universidad Boda. o no te creas, en las bodas no. Las novias españolas son muy naturales, Así muy, que muy naturales. no pestañas falsas. En las bodas, depende de la novia puede Claro, escoger, pero en pero general. en general las novias aquí son un maquillaje muy sutil, muy natural, porque yo creo que aquí las novias españolas lo que quieren transmitir el día de su boda es como más como que se vea todo como muy ah, Soy yo. natural, exacto, soy yo y esta es mi belleza natural y quiero que Sí. destaque el vestido y mi belleza, mis rasgos. No, nunca quieren, o bueno, casi nunca quieren tapar sus rasgos naturales y menos el día de su boda. Qué bien, qué bien. Por ejemplo, muchas novias ni siquiera se ponen uñas falsas. Solo se pintan con un color nude las uñas y ya Sí, está. O pues un rosita muy clarito. sí. Pues yo tampoco me pongo las uñas falsas, no me gustan. Poco. Pero bueno, cada uno con sus No, preferencias. claro, sí. Y Y dime, dime. No, creo que para el día a día a lo que solemos acudir es a 2 o 3 productos de maquillaje. Cada chica pues tiene los suyos, que sabe que destacan mucho sus rasgos y con los que ella más le gusta o más cómoda se siente. En mi caso, por ejemplo, es corrector, la línea del ojo y rímel, que pues más cómoda me siento. creo que para mí sería el corrector, el rímel y los labios. Es muy Sí, importante. Sí, porque necesito el color como, no sé, para parecer más un ser humano. En mi caso, en mi caso. en mi caso es el corrector para parecer un ser humano porque tengo unas ojeras muy oscuras Yo también. y, y me gusta mucho, para mí el corrector es como un imprescindible. Sí, sí. Pero la base es importante también o no. Ah, no tanto, es decir, para muy pocas, bueno, a ver, depende, obviamente, pero en general no es como cada vez que voy a salir de casa tengo que llevar base de maquillaje. Sí, No. claro. Es más, creo que para nosotros es más importante el corrector para simplemente corregir algunas zonas en Ujú, vez de cubrir toda la cara. claro, Sí, sí. Así tu piel puede respirar un poco más, ¿no? sí, sí. Qué bien. Y quería preguntarte sobre el estilo de ropa. No Ujú. sé cómo es del día a día. Del día a día diría que las chicas son elegantes, pero sin perder la comodidad. Ok, tienes que describírmelo. Ok, por ejemplo, es muy común que, ah, pues por ejemplo, las camisas es algo que suele gustar bastante. eh, Y nosotros, porque nosotras previamente ya hemos hablado de esto y hemos tenido como este pequeño contraste, pero por ejemplo, para nosotros no es nada común salir de casa como siempre en chándal o siempre en sudadera o siempre en... No, Nada de esto, sí. no, de hecho cuando hablamos de esto por primera vez, a mí me chocó muchísimo, porque ok, puedes salir, no hay ningún problema si quieres salir más informal a la calle, no hay ningún problema, no hay nada malo. Pero en general siempre preferimos como arreglarnos un poco más, ponernos una falda, un vestido, una camisa. Yo creo que sí, siempre que salimos intentamos vernos bien. No tenemos ninguna presión sobre nosotros, pero sí vernos bien, siempre.
ver la comodidad. Aquí sí. Exacto, exacto. Entiendo. Pues aquí, ok, aquí sí que es normal ver a las personas en pijama cuando están haciendo la compra o algo así, Mm. pero sí que hay gente que no quiere salir así también. Así que depende de la persona, pero los que vean a esas personas con pijama o en pijama, está normal, no nos parece raro ni nada así. Ok, creo que la diferencia es, personalmente también he visto alguna persona en el supermercado o sobre todo paseando al perro por la mañana a las 7 de la mañana. Sí. Ahí sí es más común que la gente salga como con un pantalón de chándal o un pijama a pasear al perro por como 2 calles o alrededor. Pero, por ejemplo, si ves a alguien en el supermercado, ah, no está tan aceptado. Es decir, sí como que lo miras en plan, es un poco raro, ¿por qué no Sí, te has puesto aunque sea un chándal? ¿Sabes? sí. Pero No, no, dime. no está tan aceptado al nivel de veo a una persona en pijama o a varias personas en el supermercado en pijama y no me extraño. Es un poco, sí es un poco como, Pero no es algo tabú o algo así, ¿no? ah, O no está creo. así. No creo que llegue a ser algo tabú. Simplemente creo que es algo menos común. Creo que la Vale, diferencia es que es menos común. vale, entiendo. All right, so that was the first part of our conversation. I hope that you guys enjoyed it, and leave it in the comments down below what some of the beauty standards are, where you're at, where you're from, or even if you're like us, like Diana and I, we grew up in different parts of the world, even though we have different backgrounds. So for her, in her case, she is Romanian, but she grew up most of her life in Spain. And so how even for somebody who's Romanian, how she's influenced by the standards in Spain. So that was really cool to listen to. Tune in for the next part of this video. We did have almost an hour-long discussion just about this, and there were definitely a lot more things that we wanted to discuss, but that's okay. We can always make more videos about those things. So if you guys want to see that, go ahead and hit that like button and subscribe. And also you can follow me on Instagram where I post lots of fun things, updates, and even outfit inspirations. It's okay if those outfit inspirations don't fit the beauty standards. I like it, but I'd also like to know if they do fit or if they don't fit. I'll see you guys in the next one.